Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, te saluda Live Empire. Este video es un video de explicación, un video que te voy a narrar las cosas que estoy haciendo, ¿no? Cómo voy a gastar 1.9 millones de puntos de facción de Tedford que se van a transformar en Silver, se van a transformar en Specs, ya, sin activar la Credifama, ojo ahí, mira. Para empezar, mira, ahí está, 1.9 millones de puntos, ¿no? ¿En cuánto tiempo hice esos 1.9? Creo que en una semana o semana y media. Semana y media creo que fue, pero fue muy rápido, o semanas, ni recuerdo, gente, la verdad, pero ahí todavía estaba con el rango, bueno, acaba de llegar a Guerrero Arcano, ¿no? Recién soy Guerrero Arcano, ya está. Todo lo que hice fue comprar cofrecitos de 9k. ¿Por qué? Porque las crías, hasta criarlas todas, hasta venderlas, iba a romper el mercado, no pasa nada, mejor saco Specs, ¿no? En un arma que en el video anterior ya te había mencionado, ¿no? ¿Qué arma era? A ver, y tengo justo 3 cofrecitos, ¿no? A ver, esas cochinaditas, esos lingotes, estoy viendo ahí con el osito. ¿Qué hago? A ver, estoy pensando, dando vueltas, ¿no? Vamos a ver, ¿qué es lo que hago? A ver, te estoy enseñando, buscando el arma, creo, ¿no? O el set. Ahí está, esa vaina ahí. Esa vaina ahí del lobito, ¿no? El lobito todavía con bajos specs, ¿no? Entonces, esta es la segunda o la otra forma. La otra forma de gastar lo que son los, o subir los specs, ¿no? O sea, sin activar lo que es la Credifama, ¿no? Fama crédito, esa vaina que te hace gastar Silver, ¿no? Hay otro video donde gasto 800.000 puntos, creo, 700.000 puntos, pero ya gastando Silver, ¿no? El Silver se reduce bastante, ¿no? Teniendo activada esa opción, ¿no? Entonces ahorita lo que voy a hacer, estoy buscando, a ver, viendo qué es lo que estoy haciendo. Esa voy a botar. Esa cochina que me había dado de limosna uno de los ex miembros que estaba aquí, que ya lo quiqué felizmente, la verdad. Bueno, no importa. A ver, miembros del gremio. Quedamos 9 nada más, cada día menos. Y acá empiezo, ¿no? Empiezo a abrir, ¿no? Uno por uno, viendo hasta llenarlos todos, ¿no? Me queda más de 100 cofres y es bastante, ¿no? Ahora, ¿en cuánto tiempo? A ver, supongamos que no tienes premium. Ya, supongamos ya no tienes premium, estás ahí recontra nuevito. Ya no hubiera sacado obviamente 1.9 millones de puntos, sino o el total de todo lo que estás viendo acá, lo que vas a ver el total. Si no la mitad, pues obviamente 800.000, y si 800.000 puntos es bastante, por lo menos con eso ya subes un set completo al 100 mínimo, ¿no? Que a veces los gremios más chiquitos te piden, ¿no? Y estarías bien, ¿no? Porque hay gente que lleva, no sé, mucho tiempo y siguen con los mismos specs bajitos, siguen yendo con unas will cacas, se le dice en el evento de bandido que por qué van así, se molestan y son contestones, hoy en día toda la gente es muy contestona, chibolos, son renacuajos algunos, ¿no? Son mocosos de que vamos a ponerle entre 15 y 20 años, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces la gente que sí acepta lo que es la retroalimentación, lo acepta normal, pues, pero hay gente que no, pues se le dice una cosa y luego viene con otra vaina. También así va abriendo, ¿no? Abriendo los cofrecitos, ¿no? Y voy llenando ahí, ¿cuánto voy ahí? 1.1 y de ahí voy 3.5 millones ya. 5 puntos y algo. No. Parece que son 5.7, ¿no? Déjame ver. Se ve un poco medio distorsionado. Ya 6 millones creo ya. Está bien, está muy bien, ¿eh? Y eso ya otro de los cofres, ¿no? Y así, gente, entonces aquí empiezo a gastar, ¿no? Bueno, abrir los cofres. Empiezo a colocar ahí. Este video fue grabado, a ver, el 20 de marzo, hace 6 días. Hace 6 días, 11 minutos me tomó toda esta vaina. 11 minutos, mira, está bien, ¿eh? Quédate a ver esto porque, o sea, uno dice, no se gana nada en las facciones, no pasa nada, son amarillas. Mira, ahora he visto más gente que hace esta huevada. ¿Cómo te das cuenta que hay más gente jugando facciones? Porque en la parte de arriba, en lo que son luego te voy a enseñar aquí lo que son las facciones, esos puntos, esas estadísticas, se ve que ya cuando está casi todo al 100% significa que están muy activas. Excepto For Sterling, ¿por qué? Porque, o sea, los desarrolladores, el SBI y toda esta gente coloca mapas de hielo. Y los mapas de hielo no pasa nada, o sea, qué loco va a estar jugando acá rato en mapas de hielo así con ese medio fondo blanco. Peor todavía cuando es mediodía. Acá en el juego hay etapas también, ¿no? A veces te pone así de día, de noche, en la oscuridad, sí está bien, normal, no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando se pone así de día, en el hielo, ¡ala, qué horrible! Los ojos duelen, aunque le bajes todo lo que es los efectos, le bajes todo lo que es la gama, creo que se llama así, ¿no?
no pasa nada, pues. Entonces por eso, Forcerling en zona amarilla casi muy poca gente capeando, la verdad. Lo que hay más son así peleas, ¿no? Cuando hay raideos, ¿no? Vamos a atacar a Limpus, vamos a atacar a Tedford, ¿no? Y así. Pero bueno, tendría que cambiar eso, ¿no? Ahí están los corazones, los tomos. Lo que más me importa aquí son los tomos, ¿eh? Los tomos, o sea, más que todos estos artefactos, todo esto de fibra. Tengo como, a ver, algo de 18 millones solamente en... ¿Cómo se llama esta vaina? En recursos. Ya, en recursos, lo que son las maderitas, los lingotes, la fibra, toda esa vaina. 18 millones en mis dos islas de Silver, ¿eh? Que podría venderlo todo y a ver, así siendo realista, ¿cuánto sacaría? Ya, vamos a poner 17, ¿no? Porque algunas cosas están más baratas o algunas otras cosas están más caras, ¿no? Y así, por ejemplo, alimento, por ejemplo, a la gente que hace su refinación y toda la vaina. Mira, yo sin necesidad de hacer, mira, sin necesidad de salir a zona negra, zona roja, farmear, ahí está, mira todo lo que he sacado. Tú estás viendo aquí. ¿Y cuántos cofres me quedan ya? No sé cuánto me queda. Ya, y 9 millones, mira. Son 9 millones, ¿no? Casi 10 ya. 1.9 millones de puntos, pues, ¿no? 1.9 millones de puntos. Mira, ya empezó a dejar las cosas ya. 6 millones ahí en un cofre. Esos... ¿Cómo se? Adornos, creo que es. Adornos de lujo, creo que se les conoce esa vaina. Y yo luego lo recojo y lo vendo en cada ciudad. Listo. O sea, no tengo ni siquiera necesidad de estar colocando órdenes absurdas y estúpidas de compra, de por ejemplo de 100 unidades, de 200 unidades de esos adornos, que yo he visto ahí gente que hace tiempo vi que lo hacía, ¿no? Y no, por ahí algunos videos medio tontos, la verdad, no pasa nada. Entonces, así nomás, de chill, oye, en serio, de chill, esta vaina de chill. O sea, así recontra tranquilo, ¿no? Cuando veo que están campeando zona roja, a veces si veo que puedo llegar al toque, agarro mi will así de healer, tipo inmortal, que ya te enseñé así, solo que sí, esta es la misma will, pero cambio lo que es ese bastón así de ni me acuerdo, que te pegan ya, mira, yo te soy sincero, mira, yo casi no me acuerdo los nombres, ¿eh? Pero cambio ese bastón ya que tenga en efecto en área. Yo soy así, gente, recontra práctico. O sea, no tengo por qué estar bloqueándome y recordándome a cada rato todo lo que son los nombres. Y así soy práctico en esta vaina del juego del Alio, ¿no? Mucha hueva. Hay gente que es así muy meticulosa. Todos los nombres se lo aprenden y toda la huevada. Hueva, qué aburrido. Nada, ¿Y cuánto me dio ahí? 4.840.000. 4.840.000 en moneditas de decir. Y así, gente, entonces, bueno. Ya esa ronda ya la boté, creo. Ya sí, mira. ¿Cuánto tengo ahí? 2.214k. El otro tengo unos cuantos millones. Ahí está. Autorespec. Esa vaina la desactivo para que no me baje el silver. Ahí está. Y empiezo ahí, ¿no? Ahí vienen los todo. Mira cómo sube la fama. Obviamente esta fama no se agrega a lo que es tu fama total, porque más que si yo agregara, o sea, si esta fama, imagínate cuánta fama tendría si yo hubiera gastado desde el inicio, ¿no? Subiendo estas armas, ¿no? Estos specs, como se le conoce, tendría unos 5, 10 billones de fama, o más todavía. He gastado bastante. He gastado bastante haciendo esta vaina de aquí. Incluso hay otros videos así medio antiguos, ¿no? Entonces, hay gente que no, por ejemplo. Entonces, yo prefiero aumentar mi fama de crafteo en mi propia cuenta que aumentar lo que es la fama de matando bichitos, la verdad, la fama PvE. Porque para mí, al final, mis rankings así de fama, primero está la fama PvP. Si tú tienes mucha más fama PvP que otra vaina, está perfecto. Está bien, está muy bien, felicidades. Si tienes luego el siguiente puesto es la fama de crafteo, también, ¿no? El segundo, pues ya lo último, la fama matando bichitos, pero ya por último lo que es la fama de recolección. Que aburrido, mano, la verdad, ir a zonas negras. Y yo te dije, o sea, en el anterior video te dije que sí, te da lo que es silver, te da profit, ¿no? Si tienes al máximo, hasta que llegues al máximo, todo lo que hace, bueno, mira, ahora de 100.000 en 100.000. De 100.000 en 100.000, ahora cuántos tomos, toda la cantidad de tomos los que gasto, es increíble, brutal, la verdad, brutal, es bastante, ¿no? Y mira, sin utilizar lo que es la credifama, porque si hubiera utilizado esa opción que está arriba, mira, ya tengo 10 millones ya, si lo hubiera colocado activado, ¿no? No active esa vaina, ¿cuánto hubiera bajado mi silver? Por lo menos unos 50 millones de silver, ¿eh? Por lo menos unos 50 millones de silver, está loco, ¿no? Entonces así nomás, recontra chill, voy a empezar a subir lo que me dé la gana subir, pues.
terminar de subir, ¿no? En el video anterior tú ves cómo te enseño ya un poquito los specs más altos, ¿no? Porque ya en 6 días me hice un poquito más de puntitos y ya está, ¿no? Entonces esta es una manera fácil. Hay gente que la verdad se complica la vida, empiezan a armar sus avalonianas y toda la huevada, se hace una negra. Qué aburrido, mano, en serio, ¿no? Recontra aburrido, ¿no? Entonces hasta que se arma la baloniana, te gankean, te divean, qué aburrido, no, mano. No, gracias, yo no hago esa vaina. No es mi estilo. Otra gente que lo haga, que se arriesgue a hacer esa vaina, esta tontería, esta estupidez, la verdad. Que sí da profit siempre y cuando esté bien organizada. Si es un payaso el que la organiza, no pasa nada. No, o sea, alguien que no tiene experiencia, no, gracias, ahí nomás. Entonces, bueno, ya sí empiezo a subir, mira cómo subo, mira, ya llegó al 100 ya. Aquí te enseño cómo llegan unas armas al 100, 101, lo que hago, 101 lo coloco ya. Lo que más sigue, aquí estoy viendo cuál de los, creo que el Fénix, lo aumento así el Fénix. Lo que queda, nos mira 4 millones, luego me hice por ahí otros puntitos más y así se sumen estos specs, que al final tú al tener muchos specs reduces lo que es tu inversión económica en lo que son las builds, ya, o sea, en lugar de irte, por ejemplo, una build ya 8 plano, ya te irías una 7 plano llevando el mismo IP, el promedio de el IP que está arriba, ¿no? Lo que es el poder del objeto promedio, ¿no? Que te aumenta y es mucho mejor, te ahorras bastante silver, ¿no? Hay gente que se va incluso 6 plano a evento de bandido y tiene 1350 IP porque tiene specs, pues, ¿no? Y acá me pongo a celebrar porque ya pues subí también lo que son estos specs, estos niveles, ¿no? Como se le conoce de specs, para que aumentes tu poder, no sé, militar propio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En este juego de Albion Online, ¿no? Espero que te haya servido este video, más bien muchas gracias. Deja tu like, apoya acá el contenido, ¿no? Para que haya más videitos. Te lo dijo Live Empire. Chao. Se viene en 3, 2, 1. Ahí, maten todos esos huevos, nadie lutea, una canción sin cambio. Bajen conmigo, nadie lutea, en 16 segundos, 15 segundos el segundo engage, no ataca. El siguiente engage dentro de 3, 2, 1. Métale todo el daño. Y bajen conmigo. El marco está pegado por atrás con la corona. En 10 segundos nuevamente en 10. 4, 3, 2, 1. Ahí metan el daño. Conmigo. Y vaqueamos. Excelente. Vaqueamos. Full ofensivo. 5 acciones de resistencia. Vaqueen conmigo. Siguiente en 15 en 16 segundos. 4 segundos. 2 segundos. En 3, 2, 1. Ahí. Metan todo el daño. Conmigo. Y vaqueamos. Muy defensivos, y vaqueamos. Venimos dando conmigo, vaqueamos. Engage en 17 segundos. Engage en 5 segundos. Vengan conmigo con la corona. Vamos a traer la corona. Vamos a traer la corona. 3, 2, 1. Maten todo ahí. Ahí, todo está puto daño. Y vaqueamos. Hasta que tenemos engage. Que le doy yo.